George Russell es un personaje súper polarizante, lo cual es sorprendente considerando el relativo poco tiempo que tiene en la Fórmula 1, pero pareciera haber establecido un contexto en el que lo amas o lo odias, sin punto medio. Pero revisando su historia, creo que podremos encontrar capas más complejas en el piloto más joven de Mercedes. George William Russell empezó en el karting a los 6 años, bajo la tutela de sus padres, pero especialmente la de su hermano mayor Benji, quien tuvo una carrera exitosa en el karting, llegando a ser campeón nacional y mundial. Lamentablemente, por su edad no era factible perseguir una carrera como piloto profesional, pero George aún podía. El Woody humano, George Russell, hizo su debut en karts en 2006, en el Kart Masters British Grand Prix WTP Cadet, donde terminó sexto. La familia de George, aunque acomodada, no nadaba en billetes, por lo que Russell participó mayormente en campeonatos nacionales y europeos, donde tuvo buenos resultados. Entre las competiciones que ganó se encuentran Kart Masters British Grand Prix clase WTP Cadet en 2008, MSA Kart Masters Comer Cadet en 2009, Super One National Rotax Minimax en 2010, Scuse Super Nationals 15 Tag Junior en 2011, 17th Winter Cup KF3 en 2012 y quizá el más importante de su palmarés, el Campeonato Europeo KF3 de la FIA en 2012. George compitió en karting hasta el 2013. Pasó buena parte de esos años viajando en una casa rodante, pues era la única forma en la que su familia podía ayudarlo. Su padre y su hermano eran sus mecánicos, mientras que su madre se encargaba de la comida y el análisis de datos. Los Russell no la tenían sencilla para costearse el karting, mucho menos para tener camiones con personal y herramientas como otros pilotos del estilo de Lance Stroll. En esta etapa, compartió equipo y pista con pilotos como Max Verstappen, el hombre con peor suerte del mundo Charles Leclerc y el novio de Lily Munier, Alex Albon. De hecho, es gracias a Albon que consigue entrar al programa de pilotos del famoso equipo de karting Intrepid, gracias a la recomendación del tailandés, quien cabe resaltar era considerado uno de los karters top de su generación, junto con Max Verstappen y Nick de Vries. El debut en monoplazas llegó en 2014 con una campaña doble, participando en la Fórmula 4 británica, actualmente conocida como GB4, y en la Fórmula Renault Alpe Series. Para la F4 británica, George se unió al equipo Lannan Racing, donde lo acompañaría quien sería su mayor rival esa temporada, el indio Arjun Maini. En esta serie George fue dominante en general, pero debido a problemas relacionados con su altura, se le complicaba el tema de los pedales para el arranque. Mientras tanto, en la Fórmula Renault Alpe Series participó con el equipo Korainen, prácticamente de último minuto, pues originalmente su familia había logrado reunir el presupuesto necesario para correr con Prema, pero no contaban con que Lawrence Stroll, sí, el padre de Lance Stroll, inversor del equipo en aquella época, optara por vetar al joven británico. La grilla contaba con nombres muy interesantes como Charles Leclerc, Ben Barnicoat, Jack Aitken, Pietro Fittipaldi y el eventual campeón Nick de Vries, quien tenía ya 3 años compitiendo en Fórmula Renault. A mitad de campaña, George sufrió de un fuerte caso de varicela, que aunado a sus problemas por su estatura, le llevaron a perder su ventaja en la Fórmula 4, y en Fórmula Regional nunca pudo recuperarse del todo, consiguiendo un cuarto lugar detrás de Vries, Leclerc y Mateos Isakian. El fin de semana siguiente a la última carrera de la Alpe Series tendrá un fin de semana de película en la última fecha de la Fórmula 4 británica, donde una carrera al todo o nada le permitiría quedarse con el campeonato en Snetterton. Ese fin de semana, 6 pilotos tenían chance de ser campeón. En la última carrera, Russell se encontraba segundo, con Maini en quinto lugar, suficiente para que el indio se coronara campeón. Pero el británico no se quedó con las manos atadas y apostó todo a ejercer presión contra el piloto en primer lugar, Hyman. Luego de quitárselo de encima, Russell voló y creó un espacio que le permitió ser intocable y coronarse con el campeonato como novato, con 5 victorias y 483 puntos, apenas 3 sobre Maini. Ese año George participó en la última carrera de la Fórmula Renault Eurocup en Jerez, donde ganó. Esto originalmente lo hizo como preparación para la temporada siguiente, pues el plan de los Russell era enviar a George ahí, pero las cosas cambiaron cuando ganó el McLaren Autosport BRDC Award, combinando el dinero de ese premio junto al dinero de la familia y patrocinantes que tenía en aquella época. Los Russell apostaron todo a un asiento en Carlin. George relata que debido al esfuerzo económico las cosas se ponían tensas en casa cuando no tenía resultados positivos. Luego de este título, George le envió un correo electrónico con su currículum a Toto Wolff para pedirle una reunión.
Según relata el director del equipo Mercedes, Russell llegó vestido de traje y corbata negra, que debían ser de la comunión pues le quedaban justos. Además, una laptop con una presentación de PowerPoint, en la que el chico le exponía por qué debía ser un prospecto de su academia. George le explicó que había ganado la Fórmula 4 británica, y su siguiente paso sería la Fórmula 3 europea. Luego le preguntó si el hecho de que debutara con Carlin Volkswagen le cerraría las puertas con Mercedes, pero Toto, encantado con el chico, le dijo que no habría problema, aunque preferiría verlo en un equipo relacionado a Mercedes. Como ya mencioné en mi video sobre Charles Leclerc, en la temporada 2015 de la Fórmula 3 europea participaron nombres que son famosos hoy en día, como el previamente mencionado Leclerc, Alex Albon, quienes pretendían participar con Prema pero fueron también vetados por Stroll, pues Lance participaría con Prema ese año, Jake Dennis, actual campeón de la Fórmula E, Felix Rosenqvist y el Jesús italiano, Antonio Giovinazzi. En Carlin Volkswagen, sus compañeros fueron Calo Mailot y Tatiana Calderón. George terminó la temporada con 231 puntos, sexto en la tabla detrás de Leclerc y Stroll, pero delante de Albon. En el campeonato de los novatos terminó segundo detrás de Leclerc. Como ya es tradición con Carlin en la Fórmula 3, no fue un equipo verdaderamente competitivo, pues George solo consiguió una victoria y 3 podios. Este parecía ser el final del camino para Russell, pues su familia no contaba con los medios para llevarlo con su propio dinero a la GP3 o a una segunda temporada de Fórmula 3. Gracias a la conexión de Carlin con Volkswagen, George había conseguido la oportunidad de ser su piloto de reserva en DTM, y luego de algunas pruebas privadas el equipo quería su firma. En palabras del mismo George, el dinero era bueno, posiblemente el segundo mejor después de la Fórmula 1. Lo que no esperaba es que en ese test estaba alguien relacionado a Mercedes, quien de inmediato llamó a Gwen Lagrue, cabeza del equipo junior de los alemanes, y le dijo que tenían que firmarlo. Lagrue ya lo conocía del karting y de las veces en las que acompañaba a Albon en la Fórmula 3. Con apoyo parcial de Mercedes, Russell realizó una segunda campaña de la Fórmula 3 europea, esta vez con Hightech Mercedes. Ese año sus compañeros fueron el ruso favorito de absolutamente nadie, Nikita Mazepin, y los británicos Ben Barnicoat y Alexander Sims. George terminó tercero con 264 puntos, detrás de los pilotos de Prema, Lance Stroll y Maximilian Günther. Tomó 9 podios y 2 victorias. Lance quedó campeón con 507 puntos, lo que normalmente sería visto como una completa paliza, y el final definitivo del camino de Russell a la Fórmula 1. Pero en el paddock todo el mundo sabía lo que se cosía. Prema, que ya de por sí era el mejor equipo de la competición, recibió una cantidad absurda de fondos por parte de Lawrence Stroll, un simulador e ingenieros de nivel Fórmula 1 exclusivos para Lance. Además, se corren los rumores de que las instrucciones eran claras en el equipo. Los compañeros de Lance no tenían chance al título. Su trabajo era estorbar a Russell para que Lance ganara. Al final, gracias a su trabajo en el simulador de Mercedes, George conseguiría ser un miembro formal de su academia. En 2017, Russell llegaría a la GP3 Series junto a ART Grand Prix. Este año sus compañeros serían Jack Aitken, Hideki Fukuzumi y Antoine Hubert, los dos primeros ya con experiencia previa en la serie. Al igual que Leclerc y Albon, Russell barrió el piso con el resto de la grilla, sumando un total de 220 puntos, seguido por Aitken, que logró 140. Con 4 victorias y 7 podios, Russell tomó el campeonato como novato, lo cual llevó a Mercedes a premiarlo con un test en Hungría. Para 2018, George se uniría a la Fórmula 2, de nuevo con ART, y acompañado por Jack Aitken. Esta grilla es una de las más famosas en los últimos años, y considerada una o quizás hasta la más competitiva en la historia de la Fórmula 2. Antes de empezar la temporada, George no era el piloto en el foco, sino Lando Norris, quien haría su debut con Carlin, luego de ganar la Fórmula 3 europea como novato. También se encontraría con Alex Albon, Nick de Vries, Arjun Maini, Hideki Fukuzumi, Artem Markelov y un trío de pilotos temidos por su tremendo nivel: Shane Galal, Nicolas Latifi y Roy Nissany. George acumuló 287 puntos esa temporada, con 7 victorias y 11 podios, entre las 12 fechas. Como ya todos sabemos, segundo fue Norris con 219 puntos, y tercero Albon con 212. De acuerdo a Albon, esa temporada Russell disfrutó de un muy buen motor, el cual le permitió desplegar todo su talento, mientras que Norris tenía uno igual o hasta mejor al principio de la temporada según Russell. En cuanto a una promoción a Fórmula 1, las cosas no lucían bien, pues la competencia por el asiento que Stroll dejaría vacante en Williams era alta. Markelov y Kubica respaldados por poderosos patrocinantes, y Ocon con la ventaja de unos años de experiencia en la categoría, además de su relación con Mercedes. Pero Russell picó adelante gracias a una reunión privada que tuvo con los directivos del equipo
a los cuales logró convencer, gracias a una presentación de PowerPoint, de que era el ideal para ese puesto. Mercedes se encargó del resto, ofreciendo un descuento en los motores al equipo, y así el campeón novato de la Fórmula 2 consiguió un asiento en Williams. Russell debutó en la Fórmula 1 en 2019, junto a Robert Kubica. En general, la temporada fue un completo fracaso para Williams, primero llegando tarde de los tests y luego con un auto cero competitivo. Si no podía competir con el resto de la grilla, al menos tendría a Kubica, ¿verdad? Ese año George le dio una paliza 21-0 en clasificación al polaco, y en carrera la experiencia de Kubica le permitiría cortar distancias, y terminaron 2:16 a favor de Russell. Ese año Williams consiguió un solo punto, a manos de Kubica en el Gran Premio de Alemania, donde un cuarto de la grilla se retiró. El mejor resultado de George esa temporada fue un 11º lugar. En 2020 las cosas no mejoraron para Williams. Ahora, sin el dinero de los patrocinadores de Kubica y la salida de Rocket, dependían del dinero de Nicolas Latifi y su padre. Este año ocurriría uno de los puntos más bajos de Russell, pues dentro del top 10 chocaría detrás del safety car, perdiendo la oportunidad de conseguir su primer punto en el Gran Premio de la Emilia-Romagna. George debutó a préstamo con Mercedes en el Gran Premio de Sakhir, luego de que Hamilton fuese diagnosticado con COVID-19. Russell clasificó segundo detrás de Bottas a menos de 100 décimas, en un auto que le resultaba extraño, con zapatos que no le quedaban. El joven británico merecía el hype que recibía. En carrera, George adelantó a Bottas y lideró la misma cómodamente. Luego llegaron las paradas en pits, gracias a un safety car generado por Jack Aitken, curiosamente en el Williams de Russell. Mercedes hizo lo que se conoce como una parada doble, pero cometieron un error, pues terminaron colocándole a Russell los neumáticos que pertenecían a Bottas. George tuvo que entrar de nuevo. La escalada por la grilla parecía destinada a terminar en victoria, pero no fue así. Tenía una pinchadura, posiblemente causada por su propio Williams. George tendría que entrar de nuevo a pits. La victoria o tan siquiera el podio escapaban de sus manos. Terminó noveno, consiguiendo 3 puntos gracias a la vuelta rápida. George terminó el año con Williams. Toto Wolff lo quería para 2021 en Mercedes, pero Claire Williams negó el movimiento, pues George debía cumplir con su contrato de 3 años. Curiosamente, Kevin Magnussen reveló en su libro que se le ofreció el asiento de Russell si lograba conseguir el dinero suficiente en patrocinantes. Russell reveló recientemente que su primer contrato estaba por debajo de los $100,000 anuales, por lo cual perdió al menos 100,000 euros en los viajes, entrenadores y personal. Ahora su realidad en Mercedes es una muy distinta, pues su sueldo actual incluso le permitió una mudanza a Mónaco. Aunque con un 2023 decepcionante, 2022 y algunas carreras este año han mostrado que George puede dar mucho más. Pero si quiere demostrar que es el verdadero próximo uno de Mercedes, deberá subir su nivel en las temporadas por venir y mostrar que puede ser más que el segundón de uno de los pilotos más exitosos de la historia. Y nada más, esto ha sido todo. Muchas gracias si has llegado hasta aquí. No olvides dejar un like, un comentario y suscribirte. Esto ha sido Streaker F1.